8:44 en este jueves 1 de septiembre ya del año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Nuestro saludo cordial a ti, a todos nuestros compañeros en cabina, a don Álvaro Arbelo, hijo, en su hogar, donde esperamos como siempre que esté camino a la completa recuperación de su salud. Y como siempre, el agradecimiento a Dios que nos permite estar aquí una vez más en esta plataforma, la Z101, amplificando nuestro contenido, nuestra forma de pensar, de ver nuestra nación y el mundo. Y por supuesto, como siempre, el agradecimiento a los ejecutivos de esta empresa con Bienvenido Rodríguez Durán a la cabeza. Son las 8:45. Primero que nada voy a empezar diciendo que la República Dominicana el día de ayer recibió en la noche una importante nota de una institución que es clave, sobre todo en el mundo de las finanzas de la principal economía del mundo. Hablamos de Estados Unidos. Bank of America el día de ayer estableció un análisis relacionado al manejo económico reciente. De lo reciente, habla de la recuperación en 2022, habla sobre la proyección a 2023 y le coloca una buena nota a la economía dominicana. Hay un interesante análisis, está en la red, pueden conseguirlo precisamente en la página de Bank of America, BOFA, y en todos los análisis que hace sobre diferentes economías del mundo, pues resalta, en el caso de la República Dominicana, Bank of America, cuando hace este tipo de análisis, es de las instituciones financieras estadounidenses que no solamente lo hace recogiendo y recabando la data oficial, sino que suele tener personal, corresponsales, en este caso analistas financieros que hacen corresponsalía, y en este caso inicia diciendo viajamos, estuvimos, son parte de los términos que utiliza en su análisis para conocer a las autoridades locales, ver cuáles son los principios con los cuales se está estableciendo la ley presupuesto de cada año, cuál es la variación que se está teniendo en relación al déficit, cómo se está manejando el perfil, sobre todo de la política económica activa con el tema de las tasas de interés, cómo está produciendo esto, qué resultado está produciendo al momento de intentar controlar la inflación, algo que ya todo el mundo sabe es global y que ha producido en otros países resultados sumamente difíciles. El tema de lo que llaman la apreciación de la moneda o lo que vendría a ser una caída mucho más lenta del valor del peso en comparación a otras monedas que incluso le ha permitido al peso dominicano tener en los movimientos de cambio, producto de lo que ocurre en los fenómenos de mercado, porque aquí hay cambio libre. No tenemos como otras naciones un control del cambio que en muchos casos es negativo y que lo que ha resultado es la generación de un mercado negro del dólar, como ha pasado en varios países de América del Sur, y se ha logrado sin ser una economía dolarizada. Estamos lejos de serlo totalmente, aunque sí en gran parte de los precios hay una presencia importante del dólar como referencia. Pues en ese sentido es interesante lo que dice Bank of America. Primero porque Bank of America no tiene compromisos con ningún partido político en la República Dominicana, vamos a estar claros. La gente de Bank of America no se le va a caer un pelo de la cabeza por decir algo que pueda ser crítico con una administración local de un país pequeño. Ahora bien, sabiendo que son actores que manejan activos de alto perfil, de inversión, y que el mundo entero, sobre todo el mundo, lo que llamamos el mundo occidental, está buscando lugares donde pueda invertirse y producir capital, producir riqueza. La inversión y la producción son dos partes elementales de la generación de riqueza. Hay mucha gente que se concentra en el consumo. El consumo no es ni bueno ni malo, no es Dios ni el demonio, pero mucha gente solo se concentra en el consumo, que es la parte final, cuando un bien ya está terminado, ya ha sido fabricado, cuando ya los medios, los mecanismos para lograr totalmente colocar ese servicio o ese bien o los elementos que a veces van de la mano, hace rato se ha tenido que generar todo un movimiento de capital, de ideas. Se ha tenido que generar las condiciones para fabricar algo, para ponerlo en el mercado. Por eso hay que concentrarse, siempre se dice, la escuela económica, sobre todo austríaca, insiste en concentrarse en generar los mejores mecanismos para que invertir y producir sea rentable. Cuando esas cosas se hacen, como dice la palabra, lo demás llega por añadidura. Cuando se generan los espacios para usted invertir, ¿qué hay? Seguridad jurídica.
Cuando un país es más atractivo que otro para invertir, es porque se genera la confianza de que no hay estallidos, de que no hay variaciones, improvisaciones en su dibujo económico. ¿Y qué hacen los capitales? Que están buscando rendimientos a largo plazo. Entonces acuden a ese segmento, a ese sector, a esa localidad. Pero luego entonces está el tema de producir. Producir toma tiempo. Producir, sobre todo en el caso del sector secundario de la economía, que es el industrial, tiene que ver con materia prima, ya sea que se saque desde la tierra, desde el mismo lugar, que se saque de los árboles, que venga de otra parte del mundo, pero que entonces sea procesada. ¿Y cómo se procesa? Tiene que haber tecnología, maquinaria, energía, inteligencia, mano de obra de diferentes niveles de capacidad, y esto entonces produce lo que se llama el nivel secundario de la economía. Pero ¿cómo puede producirse en un lugar adecuadamente, de manera rentable? Cuando las condiciones están dadas para que todos estos elementos, una buena economía de puertos para que llegue la materia prima que tiene que llegar desde el exterior. Cuando existen características físicas y productivas, nosotros las tenemos, la minería, la agricultura, pero luego también cuando tenemos de forma idónea, la naturaleza nos ha colocado, como decía el poeta aquel, el gran poeta Pedro Mir, estamos en el mismo trayecto del Sol, pero en el mismo trayecto del Sol también estamos cerca de puntos nodales en la economía mundial, como es el Canal de Panamá, esa puerta enorme hacia el Océano Pacífico y desde el Océano Pacífico, donde se mueven mercancías, materias primas, y tenemos todo este bagaje para aprovechar nuestra ubicación geográfica, pero estamos también, desde ese punto de vista, a mitad de camino hacia un mercado europeo que tiene unos grandes niveles de consumo. Pero estamos más cerca todavía del principal mercado consumidor del mundo, que siguen siendo los Estados Unidos. Así que este tipo de informaciones, que no se queden en lo abstracto, que no se queden en el juego de las cifras, que no se queden en el juego de cuando la gente escucha, por ejemplo, los nombres de las calificadoras de riesgo, que parecería que le están hablando de mitología nórdica. No, la explicación que esto tiene y la incidencia que esto tiene en el diario vivir de los dominicanos es que la posibilidad de que una empresa de capital chino, australiano, norteamericano, de cualquiera de las tantas partes que hay en ese país, canadiense o de cualquier lugar del mundo que diga, estamos buscando un lugar donde exista paz social, equilibrio político, una institucionalidad que, aunque no sea perfecta, sea suficientemente confiable como para nosotros adquirir propiedad, desarrollarla, invertirla, construir o reconstruir o adquirir lo que ya está construido en materia de industria, de almacenes y, ¿por qué no?, de los planes y proyectos que se están llevando a cabo, como es hacer de nuestra nación, construir ese hub logístico en nuestros puertos y aeropuertos, como es acercar, ¿por qué no?, al recurso humano a una mejor capacitación técnica todos los días. El juego de la economía, sobre todo de la macroeconomía, a veces tiende, y eso pasa en muchos niveles de conversación, se convierte, como pasa con las leyes, y decíamos ayer, en un lenguaje tan técnico y elevado que parece una discusión entre sacerdotes, parece una discusión teológica, y muchas veces el ciudadano de a pie pues se siente muy lejos de este tipo de discusión. Es como cuando se habla de geopolítica, la gente entiende que es algo muy elevado y al final todos los fenómenos que pueden ser apreciados por estos campos de estudio, y en el caso de las humanidades y en el caso del estudio de la economía, del comportamiento humano al momento de comprar, adquirir, de tratar de proteger la riqueza que ha generado, de tratar de generar espacios para que los capitales encuentren caminos apropiados para llegar a donde desean, que es a la rentabilidad y a la permanencia dentro de la rentabilidad, es evidente que se tienen que tomar las decisiones adecuadas y posiblemente esta información de Bank of America, que bien pudiera ser de otras instituciones, creemos que es una buena noticia, creemos que está bastante bien y que esto pues indica, da señales, levanta banderas de que nuestra nación pues pudiera ir en el camino adecuado a encontrar ese espacio, ese equilibrio entre los retos que tenemos que mejorar en términos sociales y, por supuesto, lo que todavía en materia económica nos hace grandes, que es la enorme resiliencia que tiene este pueblo. Miren, el segundo tema con el que cierro mi participación tiene que ver con uno de los temas que se trató más temprano, pero quiero hacerlo en otro enfoque. Los temas de seguridad también nos apasionan. De hecho, le dedicábamos, recuerdo, por lo menos 2 días
a la semana, en otra época, cuando estábamos en la tarde, a hablar solamente del tema seguridad. Y si bien obviamente en esta plataforma que es el Gobierno de la Mañana hay que diversificar mucho más los temas, porque sin duda es un espacio que tiene un impacto tremendo en el público que nos escucha, pues es un tema que cada cierto tiempo nos anima a retomar. Y hoy, con un debate que ocurrió más temprano, quisiéramos recordar un par de cosas. Lo primero es que uno de los campos más difíciles de establecer políticas públicas es el de la seguridad, por un elemento muy esencial. ¿Cuál? El hecho de que no existen, en términos de políticas de seguridad, curas mágicas ni que tengan resultados en el corto plazo. Las únicas políticas que suelen tener resultados en el corto plazo, cuando se habla de políticas de seguridad, todas son indeseables. Toques de queda, militarización de la sociedad y obviamente, en el caso que como ocurrió en la pandemia y que pienso que se le salió de la mano a nuestros políticos, cuando medidas excepcionales generan políticas excepcionales, como es la declaración de un estado de emergencia. Es evidente que si usted mete a las 8 de la noche a la casa a todos los habitantes de un país, so pena de que si están en la calle y no tienen un permiso, van a ir presos o van a tener el enfrentamiento directo con un cuerpo de la ley, pues evidentemente que se va a dar una reducción, por ejemplo, en casi todos los fenómenos de la criminalidad nocturna. Eso es evidente. Eso usted no está descubriendo nada nuevo. Ahora, la sociedad no puede prosperar, ni generar empleo nocturno, ni generar una oferta de entretenimiento, ni abastecer de clientes a su hostelería, a sus restaurantes, a sus discotecas, a toda esa gama de la economía del entretenimiento, con una sociedad militarizada y un toque de queda. Es obvio. Así que en ese sentido, tenemos que saber que la sociedad en libertad, la sociedad libre o la sociedad abierta, como llaman algunos, genera unos comportamientos que hacen difíciles el establecimiento de políticas duras. ¿Qué intenta hacerse entonces desde los gobiernos? Bueno, establecerse variaciones. Esas variaciones se ha intentado, sobre todo con el tema de reforma policial. Primero, atender las necesidades del personal policial. El personal policial en la República Dominicana, creo que todas las partes del país estábamos de acuerdo en la precarización del trabajo policial. Tratar de combatirlo, ¿cómo? Con aumentos de salarios, con mejoría en la capacitación, con mejoría en las condiciones de trabajo, que pueden ser físicas, que pueden ser institucionales o metodológicas. Luego estaba el tema de mejorar la condición del policía que sale a la calle. ¿Cómo? Haciendo que su entrenamiento, su capacitación, su formación, así sea la mínima, tienda a mejorar. Yo decía, recuerdo, cuando nos tocó participar en el espíritu de ese cuerpo de reforma, de ese grupo que iba a hacer que iba con un año de espacio, lo hicimos en 9 meses, por cierto, porque yo creo que la situación presionaba a que se apurara, a hacer las recomendaciones. Recuerdo que siempre nos tocaba decir: abaratemos la entrada de los jóvenes a la policía, pero encarezcamos el entrenamiento. Abaratar la entrada, pero encarecer el entrenamiento. ¿Para qué? Hacer fácil a que jóvenes, sobre todo que vienen de nuestros grupos sociales, trabajadores, humildes y que desean el progreso para sus miembros más jóvenes, vieran en la policía y vean en la policía, no solo en las Fuerzas Armadas, que también es una excelente opción, una oportunidad de encontrar un trabajo digno, respetable, respetado, pero que pueda, señores, no solamente generar buenos salarios, sino que el joven que haga 10 años, 12, 13, 15 años de servicio policial y que más adelante decida reconducir su vida por otros caminos, piense que ese tiempo que estuvo ahí pudo sacar provecho a través de conseguir una carrera profesional o técnica, unos conocimientos, pero que también pudo haber generado una base económica que le permitiera en algún momento, a través del crédito, a través del endeudamiento que todos los ciudadanos hacemos en el sector privado y desde el sector público, a sacar una casa, un vehículo, a generar un proyecto de vida exitoso. Luego está el tema de el trabajo contra la delincuencia, que es la parte más difícil. Miren, señores, nos tocó, sobre todo en esa época, leer de muchas otras experiencias en otros países. Y voy a citar una muy sencilla. En Colombia, que es un país que se suele citar mucho porque su reforma policial, sobre todo la que inició a principios de los 90 y que continuaron los gobiernos de Samper y de otros, Pastrana y otros importantes gobernantes de esa nación, tuvo muchos elementos positivos y otros no tantos, pero los positivos suelen estudiarse y podría decirse que es la reforma policial más copiada, más calcada, más extrapolada de América Latina hacia otras naciones. Esa reforma, en un momento dado, se exigía por parte del pueblo colombiano la posibilidad de hacer denuncias. La gente tenía miedo a hacer denuncias. Y se activó una línea, la famosa línea de Denuncia Colombia, donde la gente por fin encontró un camino hacia decir las cosas que ocurrían en las calles, en las aceras, en los parques. ¿Y qué ocurrió de un día para otro? Las estadísticas de denuncias se dispararon. Ahora,
¿Subió la delincuencia? No. Dentro del fenómeno de la delincuencia, que probablemente fue continuo y que tuvo poca variación, lo que se le dio fue al ciudadano la certeza de que podía iniciar un proceso de denuncia. Las denuncias, dentro del punto de vista legal, jurídico, no son delitos comprobados. La denuncia inicia un proceso, judicializa, coloca a un fiscal, coloca a la policía en el factor de la investigación, esa investigación debe generar un expediente y si se comprueban ciertamente que hay indicios de que ha habido un ilícito, entonces eso se judicializa y al final de un proceso judicial, entonces hay una sentencia. Por eso siempre es importante hacer una diferencia que se nos escapaba ahorita más temprano, creo, cuando se habla de denuncias, cuando se habla de ilícitos o de delitos y cuando se habla dentro de los delitos del peor de todos, que son los homicidios, que son los que generan la fatalidad completa, total, los que ciegan vidas, los que nos quitan seres humanos, la mayoría de ellos útiles, productivos y buenos ciudadanos. Hay que establecer esa diferenciación porque si no, nos vamos a morir en una discusión estéril con respecto al fenómeno de la delincuencia, del que nadie, yo dudo mucho, se atreva a decir en un país como el nuestro que está resuelta. Ahora, se tiene que empezar desde un punto, ir hacia una dirección, hacia un punto cardinal y tratar de, con los costos políticos que tiene, tratar de pagar todos los costos que tenga, ir en esa dirección y tratar de mejorar las condiciones en las que se vive, se opera, se trabaja, se estudia, se ahorra, se hace ejercicios en las calles dominicanas y que los hechos que ocurren pues tengan una persecución, un proceso judicial, una terminación y que luego todo lo que rodea pues esa parte funcione de manera institucional y no porque hoy esté fulano o prensejo al frente del poder de tal ministerio o del cuerpo policial. Llévatelo, Cundo.